Buenos días, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Me avisan, por favor, cuando ya se pueda visualizar. Ya, profe, ya se puede ver. Ya, listo. El día de hoy vamos a ver lo que es la electricidad en casa, ¿ya? ¿Tuvieron algún problema, alguna situación con una tarea del día de ayer o alguna cosa? ¿Cómo les fue en las pruebas? ¿Ya dieron? ¿Ya dieron las pruebas? Las pruebas, profe. ¿Ya dieron aún? ¿Tienen pruebas, chicos? No, a mí aún no. Ah, ya. Ya, chicos, la electricidad en casa. Desde la Caja General de Protección arranca la instalación eléctrica de los clientes, ya sea por vivienda individual o un edificio de viviendas y locales. En esta casa consta de una serie de elementos que conducen la corriente hasta los apartados eléctricos, el contador del cuadrado de distribución y la instalación interior de la vivienda, en la que distinguimos los conductores y los puntos terminales. El contador está, este apartado puede estar situado dentro de la o fuera de la vivienda y registra la cantidad de energía eléctrica que se consume en ella. La factura de electricidad se calcula en función del valor registrado por el contador. El cuadro de distribución se sitúa a la entrada de la vivienda, pero siempre dentro de ella. Sirve para controlar y proteger la instalación interior. Desconectado automáticamente el suministro de corriente cuando se produce una sobrecarga, un cortocircuito o una fuga. Los conductores. En las instalaciones eléctricas de la vivienda, los elementos conductores pueden ser cables de tres tipos. Antes de llegar a esto es un esquema para varios usuarios de contadores centralizados. Por ejemplo, la instalación de interior, la vivienda, el cuadro de distribución y los contadores que son estos de aquí. Esa es la caja general de protección y la red de distribución sometida. Los cables de fase y neutro representan respectivamente el circuito de ida y el de vuelta de los electrones. El cable de toma de tierra es un cable de protección para evitar que el uso sufra descargas eléctricas si se produce un fallo de funcionamiento en algún apartado electrónico, se conecta a la estructura metálica de los apartados eléctricos y conduce la corriente que pueda llegar a ella hasta un dispositivo clavado en el suelo, en la base del edificio. Los puntos terminales, la instalación eléctrica del interior de la vivienda acaba un punto de luz para la conexión de lámparas o otras de corriente, enchufes para apartados eléctricos. Todos los apartados eléctricos se conectan al circuito en paralelo, así cada uno de ellos puede funcionar independientemente de los demás y su desconexión no interrumpe la corriente. La conexión de apartados electrónicos de la red paralela, tenemos todos los que nosotros encontramos: lámparas, televisores, radios, refrigeradores. En este caso también tenemos los calentadores, todo eso, chicos. Cuadrado de distribución se ve más o menos así, donde existen los breakers. Los conductores tenemos la fase en neutro y la de tierra. El magnetismo. Nuestros antepasados griegos hace más de 2000 años descubrieron un mineral llamado magnetita, que ejerce fuerza atractiva sobre el objeto de hierro. Los materiales como la magnetita se dice que tienen propiedades magnéticas o que tienen magnetismo y son llamados imanes. El magnetismo es la propiedad que tiene algunos materiales, imanes, y las cargas eléctricas en movimiento que se atraen a las llamadas sustancias magnéticas, que son las que presentan alto contenido en hierro, níquel, cobalto y otros elementos más raros. Existen dos tipos de imanes según su procedencia: imanes naturales y artificiales. Los naturales son todos aquellos materiales que presentan magnetismo de forma natural, como la magnetita. Imanes artificiales son los que poseen magnetismo porque han sido magnetizados mediante un proceso de inmatación que se puede realizar por frotamiento, por contacto o mediante una corriente eléctrica. El polo norte es un imán que puede girar libremente y señala el norte geográfico, y el polo sur del imán se orienta hacia el sur de la Tierra.
Los imanes tienen unas propiedades comunes entre todos ellos. Primero, atraen el hierro y otros metales como el cobalto, el níquel y sus aleaciones. Tienen dos polos, norte y sur. Cuando se aproximan dos imanes, los polos del mismo nombre se repelen y los del distinto nombre se atraen. Los polos norte y sur de un imán no se pueden separar en ningún caso. Cuando un imán se rompe, cada trozo se convierte en un nuevo imán con su respectivo polo norte y sur. Es decir, chicos, no quiere decir que si se rompe queda un lado sur y el otro norte y quedó así. No, se crean otros nuevos. Ya siempre tienen su lado norte y sur. Estas son las fuerzas entre imanes. Tenemos norte-norte y sur-norte se atraen. Y norte-norte, en cambio, se repelen. Si fueran sur y sur, ¿qué pasaría? Chicos, ¿qué pasaría si yo tuviera en los dos extremos unidos del sur? Sur y sur. ¿Qué pasaría? Pues algo tan fácil, no entendieron. Si no entienden, por favor, me comentan. A ver, chicos, si tenemos dos de norte, norte, y si tenemos aquí sur y sur, estos cuando son iguales y tienen en su mismo lado, por ejemplo, aquí tienen dos nortes, se repelen, ya cada uno va por su lado, no se caen bien, entonces no se van a unir. Si tenemos de distinto, como por ejemplo aquí norte-sur y norte-sur, aquí se atraen, pero así se repelen. ¿Está entendido, chicos? Chicos, ¿está entendido? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, está entendido hasta aquí. ¿Qué pasa si es que yo tengo dos sur? Sur y sur. ¿Qué pasa? No se une. Se repelen. Excelente. ¿Qué pasa si tengo sur-norte? Chicos, ¿qué pasa si tengo sur y norte? Se atraen. Se Se atraen. atraen. Excelente. ¿Ya? Sí, como era como los signos, ¿se acuerdan de las cargas? Cuando teníamos dos signos positivos se repelé. Y cuando teníamos dos signos diferentes, en cambio, se atraían. Es casi parecido acá. Cuando tenemos dos sur se repelen, si tenemos dos nortes, perdón, se repelen, no se caen bien, entonces cada uno se va por su lado, pero cuando tenemos, por ejemplo, sur y norte o norte y sur, pues simplemente se van a atraer. Eso es todo, chicos. La Tierra se comporta de un gran imán cuyos polos norte y sur magnéticamente están próximos a los polos norte y sus geografías, pero no coincide con ellos. El ángulo que forma la dirección del norte geográfico con la dirección del norte magnético se denomina ángulo de declinación magnética y es de unos 11 grados. Este comportamiento de la Tierra es la base del funcionamiento de brújulas y una brújula es una aguja imantada que puede girar libremente y que se orienta siguiendo las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. La dirección norte-sur, lo que permite poder orientarse en cualquier sitio, aunque no se disponga de un GPS o de otro sistema de orientación. ¿Qué significa GPS, chicos? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Un sistema de posición global. Ya se llama, sí, sistema de posición global, pero GPS está se puede decir en siglas en inglés, ¿no? ¿Qué significa localizador? Ya, es lo que nos permite a nosotros encontrar cualquier lugar o donde nos encontramos o alguna situación así. Y recuerden, en las clases anteriores hablábamos sobre esto. ¿Qué es lo que nos permitía a nosotros utilizar el GPS? ¿Será que existe nomás así por existir? ¿O será que detrás de él existe otros aparatos?
¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que existen otros aparatos o solo que será el GPS y ya? Recordemos que antes hablábamos sobre los modelos del universo y sus satélites. Ya que decíamos que los satélites tenemos artificiales y naturales. Los satélites artificiales nos permitían a nosotros obtener mucha información sobre el sistema que nos rodea, dónde nos encontramos, la galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Adicional a eso, tenemos muchos satélites que son parte de los funcionamientos del Internet, de telecomunicaciones, de información, para investigación y muchos más. Ahora, vamos. Si se aproxima un imán a la brújula, este pierde su orientación y se orienta según el campo magnético del imán. ¿Qué era el campo magnético, chicos? ¿Recuerdan qué era el campo magnético? Hace un tiempito nomás estábamos hablando de eso y les puse un ejemplo. ¿Qué era el campo magnético? ¿Quién me dice? Una fuerza que actúa sobre otra fuerza. ¿Ya? ¿Cómo me puede explicar eso, Emily? Explíqueme, Emily, como que si yo no supiera de qué se trata. O sea, una fuerza que atrae otra fuerza. Mm, A ver, Cualquier fuerza. No sé, no se me viene a la idea una fuerza. ya, es porque busco en internet, Que por eso significa sabe de qué se trata. A ver, chicos, recordemos que el campo magnético, veo que no me están poniendo atención, veo que las cosas anteriores que bueno, no han sido de mucha ayuda para el conocimiento que tienen ustedes con respecto a física. A ver, chicos, ¿se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que existe un campo magnético y que este campo magnético es como que si yo, por ejemplo, les quisiera proteger a Paulette o a Justin o a Emily o a cualquier persona de esta clase, como Douglas también, y yo quiero proteger a esa persona. Entonces, yo lo que voy a hacer es como que poner un poder que les abarque a ustedes también. Entonces, ese poder que yo tengo y que abarca a ustedes, ese es mi campo magnético. Lo mismo pasa con la electricidad, ¿ya? El campo magnético quiere decir que es como que abarca todo lo que está a su alrededor y hasta dónde llega, dónde alcanza. Es como un campo, amigo, así como un círculo cerrado que hasta ahí llega. La fuerza magnética actúa a distancia, sin necesidad de que haya un contacto directo entre los imanes y los materiales magnéticos. Esto se debe a que los imanes crean una perturbación a su alrededor llamado campo magnético. Este es la perturbación que un imán crea en el espacio que lo rodea, a causa de la cual se ponen de manifiesto fuerzas magnéticas sobre otros cuerpos. Los polos lineales de la fuerza de un imán. Por ejemplo, aquí tenemos el campo magnético de cada uno. Este va a ser norte y sur y este es otro norte y sur y de aquí hacia acá. Ya, hasta acá llega. Simplemente es eso. Si yo le pongo una cosita aquí, pues le va a traer. Si yo le pongo otra cosita acá, le va a traer. Pero si yo le pongo de otros lados más afuera, por ejemplo, ya le pongo por acá, ya no va a llamar la atención. El campo magnético se representa mediante unas líneas cerradas que salen del polo norte del imán y entran por el polo sur, continuamente por el interior del imán. Estas líneas se denominan líneas de fuerza de campo magnético. Estas más justas cercan a los polos porque la intensidad del campo magnético es mayor que la zona en la que parte, en la parte central del imán. Si espaciamos limaduras de hierro en un papel y ponemos un imán debajo,
comprobaremos que las limaduras de hierro se orientan siguiendo la línea de la fuerza del campo magnético del imán. Salen, entran o así mismo. Como vemos aquí, estas son las líneas de fuerzas con limaduras de hierro. Esos chicos, con respecto al día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profesora. Ya, tenemos actividades en la plataforma que ya mismo se han de activar. Se activan a las 11:30, me parece. Esas son actividades tan facilitas, no tan complicadas. Espero que pongan más atención, chicos, y que se les quede algo en la cabecita. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe.